Información que cura. El día de hoy les traemos información acerca de los trastornos hemodinámicos y hemorrágicos. Las alteraciones de los trastornos hemodinámicos son causa principal de mortalidad y morbilidad en el hombre. En 2008 se calculó que aproximadamente 83 millones de personas padecían una o más enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades afectan al aparato cardiovascular, que es el corazón, los vasos sanguíneos y las células. Estas enfermedades se catalogan en trastornos hemodinámicos, que son edemas, derrames, congestión y shock. Trastornos hemorrágicos y de coagulación, que son trombosis y embolia. El edema es una acumulación de líquido en los tejidos debido a un desequilibrio de la presión hidrostática o reducción de la presión colodoismótica. Por otra parte, cuando el líquido se acumula dentro de una cavidad corporal se le llama derrame. Se clasifican en inflamatorios y no inflamatorios. Inflamatorios es cuando hay salida de mucha proteína, o sea, exudado. No inflamatorios es cuando no hay salida de muchas proteínas, o sea, trasudado. Los factores que influyen en este desplazamiento del líquido es el aumento de la presión hidrostática y una disminución de presión osmótica. Este aumento se da debido a la retención de sal y agua. Una vez que el líquido sale del vaso sanguíneo, causa una obstrucción linfática, esto debido a un exceso de líquido y a la capacidad de drenaje linfático se sobrepasa. Aparece edema tisular. Hay diferentes tipos de edema: subcutáneo, ortostático, confoveal, periorbitario, de pulmón y cerebral. Seguimos con la hiperemia. La hiperemia es un proceso activo que se debe al incremento del flujo de sangre en un tejido, como sucede en el foco inflamatorio o en el músculo esquelético durante el ejercicio. El tejido afectado está más rojo a causa de la ingurgitación con sangre oxigenada. La congestión es un proceso pasivo debido a un deterioro del retorno venoso desde un tejido. Puede ser sistémica, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, o local como consecuencia de una obstrucción venosa aislada. El tejido adquiere un color rojo azulado, en especial a medida que la congestión cada vez es más intensa. La congestión de los lechos capilares guarda una íntima relación con el desarrollo de edema, por lo que ambos suelen encontrarse juntos. Y ahora vamos con trastornos hemorrágicos, los cuales son afecciones que interfieren en el proceso normal de coagulación de la sangre. Los principios generales y relacionados con la hemorragia son alteraciones de la hemostasia primaria, las cuales son manifestaciones por pequeñas hemorragias en la piel y mucosa; alteraciones de la hemostasia secundaria, las cuales son manifestación por hemorragias de partes blandas, por ejemplo músculo y articulaciones; alteraciones generalizadas con afectación de vasos pequeños, como manifestaciones por púrpura palpable y equimosis. La respuesta hemostática incluye tres procesos: la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis. La hemostasia primaria se inicia a los pocos segundos de producirse la lesión, interaccionando las plaquetas y la pared vascular, y tiene una importancia enorme para detener la salida de sangre en los capilares, arteriolas pequeñas y vénulas. Se produce una vasoconstricción derivando la sangre fuera del área lesionada. Las plaquetas se adhieren al vaso lesionado y se agrupan formando el tapón plaquetar. Así se sella la lesión de la pared y cede temporalmente la hemorragia. La adhesión plaquetaria a la pared vascular está controlada por el equilibrio entre las dos prostaglandinas, tromboxano A2 y prostaciclina, y favorecida por diversas sustancias, siendo una de ellas el factor de von Willebrand. La coagulación o hemostasia secundaria es la interacción de las proteínas plasmáticas o factores de coagulación entre sí que se activan en una serie de reacciones en cascada, conduciendo a la formación de fibrina. La fibrina formará una malla definitiva que reforzará el trombo plaquetario, construyéndose finalmente un coágulo o trombo definitivo. Intervienen en el proceso una serie de proteínas procoagulantes y proteínas anticoagulantes. Por último, la fibrinólisis
Es el proceso en el que se elimina la fibrina no necesaria para la hemostasia con la finalidad de la reparación del vaso y el restablecimiento del flujo vascular. Los principales activadores fisiológicos de la fibrinólisis son el activador tisular del plasminógeno y el activador urinario del plasminógeno, que difunden desde las células endoteliales y convierten el plasminógeno absorbido en el coágulo de fibrina en plasmina. El daño a los vasos sanguíneos y capilares es frecuente. Cuando los vasos son dañados, 3 mecanismos básicos se activan para parar el sangrado o hemostasis. Después del daño, inmediatamente se produce vasoconstricción para disminuir la pérdida de sangre. La colágena expuesta y el factor de Willebrand hace que las plaquetas cambien su forma, que se adhieran. Se produce una degranulación liberando gránulos al citoplasma que contienen serotonina, un vasoconstrictor, ADP, tromboxano A2. El ADP atrae más plaquetas al sitio y el tromboxano A2 produce degranulación y agregación plaquetaria y vasoconstricción. Tanto como el tromboxano A2 y el ADP promueven más adherencia plaquetaria, y esto a su vez más tromboxano y ADP. El siguiente mecanismo hemostático es la coagulación. El tejido dañado libera el factor 3 o tromboplastina, que junto con iones calcio activan al factor 7, iniciándose así el mecanismo extrínseco. El factor 12 activa al factor 11, que a su vez activa al factor 9, que junto con el factor 8 inicia el mecanismo intrínseco. Tanto el factor 7 como el factor 9 promueven una reacción en cascada activando eventualmente al factor 10. El factor 10 permite que el factor 3, el factor 5, calcio y el factor de tromboplastina o PF3 activarán al activador de protrombina. El activador de protrombina convierte a la protrombina en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. La fibrina inicia la formación de una masa laxa para que luego el factor 13 promueva enlaces covalentes que estabilizan la fibrina. Y luego los eritrocitos se aglutinen en la fibrina y eso formará el coágulo. Una alteración en el proceso hemostásico llevará a la formación de la trombosis. Existen diversos tipos de trombos, los arteriales y cardíacos, los venosos y los desarrollados sobre las válvulas cardíacas. La trombosis es la obstrucción local del flujo de sangre por una masa en algún vaso arterial o venoso. La formación de un trombo está influenciada por la lesión endotelial, la éstasis o turbulencia del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad de la sangre. La lesión endotelial es importante en la formación de trombos que ocurre en el corazón y la circulación arterial. La evolución del trombo es la siguiente: propagación, los trombos acumulan más plaquetas y fibrina. Embolia, los trombos se desprenden y migran a otro lugar de la vasculatura. Disolución, esta es el resultado de la fibrinólisis que puede producir la contracción rápida y desaparición total de trombos. Y por último, los trombos también pueden propagarse, resolverse, organizarse o embolizarse. La trombosis se diferencia de la embolia si la obstrucción se crea en el mismo lugar que el coágulo, es trombosis. Si la obstrucción se forma por un embolo suelto que viaja por el cuerpo, se llama embolia. Un émbolo es una masa intravascular desprendida, sólida, líquida o gaseosa, transportada por la sangre desde su punto de origen a un lugar distinto, donde a menudo causa disfunción o infarto tisular. Los émbolos se desplazan por la sangre hasta que se encuentran con vasos demasiado pequeños para permitir su avance, causando una oclusión vascular parcial o completa. Los tipos de embolia son de pulmón,
grasa y medular, gaseosa y líquido amniótico. Los infartos son áreas de necrosis isquémica causadas con más frecuencia por oclusión arterial, debido típicamente a trombosis o embolia. La obstrucción del drenaje venoso es una causa menos frecuente. El shock es un estado en el que entra el cuerpo cuando no recibe aporte suficiente de sangre a los tejidos y por tanto no llega el oxígeno necesario a los órganos para que estos realicen sus funciones. Hay diferentes motivos que pueden provocar este estado de shock, pero los más comunes son, por ejemplo, la pérdida de sangre masiva causada por traumatismos o quemaduras graves, la congelación de tejidos, reacciones alérgicas y fallos cardíacos. Causas, en definitiva, que impiden la correcta distribución del oxígeno por el cuerpo. Hay distintos tipos de shock. El shock cardiogénico se llama así cuando el shock tiene origen cardíaco, como por ejemplo en un infarto de miocardio. El shock hipovolémico. Hipovolemia quiere decir volumen bajo de líquidos. Esto ocurre, por ejemplo, en grandes hemorragias donde se pierde mucha sangre o en quemaduras graves donde también existe pérdida importante de líquidos. El shock anafiláctico, causado por una reacción alérgica grave. Todo el cuerpo reacciona ante un agente alérgeno y la dificultad para respirar hace que no se opte. Y el shock asociado a la inflamación sistémica, que se da por infecciones microbianas devastadoras y va a ocasionar la activación de cascada de citocinas, vasodilatación periférica y remanso de sangre, activación endotelial, daño inducido por leucocitos, coagulación intravascular diseminada. Y hasta aquí nos despedimos, les agradecemos su sintonía. Hasta luego, soy Patricia Reyes, yo soy Evelyn Díaz y esto fue Información que Cura. Y hasta aquí nos despedimos, les agradecemos su sintonía. Hasta luego, soy Patricia Reyes. Personas. Esas alteraciones son... No, God! No, God, please, no! 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 y mucosa. Otra es alteraciones de la homeostasia secundaria, la cual son manifestaciones por... No alcanzo a ver. No alcanzo a ver. No alcanzo a ver.